Amigos, gracias por estar con nosotros. Continuamos con más información en Informativo 1. En la sección de la entrevista de fondo tenemos el placer y la dicha de compartir una vez más con Kimberly Ramírez. Ella es fisioterapeuta y va a hablar de un tema muy importante. Pero antes de entrar en detalle cuál es el tema que vamos a tocar, le damos la bienvenida a Kimberly. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, por estar acá compartiendo con ustedes. Es un placer y estamos aquí para abarcar cualquier duda y abarcar bien el tema que vayamos a desarrollar. Gracias, Kimberly. Hay un tema muy interesante porque se ha dado como una tendencia a practicar deporte como una forma de mejorar nuestra salud y no está equivocado el interés que pueda tener la persona. También hay otra situación que se da, ¿verdad? Que es, como dicen alguien, el que practica deporte tiene un estilo de vida, pero se dan lesiones y no precisamente porque uno sea un deportista o un practicante intenso, ¿verdad? O de alto rendimiento, como se dice también, sino porque a veces queremos meternos en un tema que no conocemos, como es ese, hablar un poco de cuáles son las lesiones y cuáles son los riesgos que se corren. Sí, exactamente. De hecho, no todo el mundo se prepara de la manera correcta a la hora de desempeñar cualquier actividad física que realiza, ¿verdad? Entonces es muy importante. Hay varios errores que se cometen a nivel de diferentes temas en personas que de repente sienten la necesidad de poner sus vidas más activas, ¿verdad? Pero no necesariamente se logran proponerlo de forma adecuada, entonces empiezan a caer en pequeños errores que al final pueden hacer una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, entre ellos hay varios, ¿verdad?, que se pueden mencionar: la alimentación, la hidratación, el desconocimiento, el seguir un ejercicio por moda más que porque realmente me gusta o porque realmente me he informado de cómo se prepara uno, de qué es necesario, de qué actitudes físicas tengo que tener o desarrollar para poder desarrollar la actividad de manera adecuada. Y además también la inconstancia, ¿verdad?, que pasa mucho. Empezamos a correr, pero corrí hoy y ya mañana no quise y ya después me dio pereza y ya de repente a los 15 días otra vez quise volver a correr. Entonces es algo que no es una rutina habitual, entonces no se puede ni siquiera contemplar como ejercicio, sino como una actividad física determinada, la cual podría ser inclusive hasta caminar, ¿verdad? Caminar de un lado a otro, hacer mandados, el oficio de la casa es contado como una actividad física, pero no precisamente como ejercicio. Está muy de moda, ahora que habla usted de practicar alguna actividad física que está de moda, lo que es, por ejemplo, el zumba y el baile. Hablar de esas dos actividades físicas que se están dando mucho. ¿Pueden existir lesiones en esos casos? Sí, sobre todo esas lesiones pueden ir más relacionadas a veces al peso, ¿verdad? Hay personas y de hecho ese tipo de ejercicio, lo que es más aeróbico, está hecho para que una persona pueda perder peso, pero en ocasiones si el peso que tiene la persona al iniciar la actividad es muy elevado y ese tipo de actividad lleva mucho lo que es saltos y movimientos a veces un poquito bruscos, entonces el peso de la persona puede repercutir en las articulaciones. Entonces eso puede generar que hayan adelante desgastes en las rodillas, sobre todo son las que más llevan el problema, y que puedan entonces haber después desgastes, artrosis, empezar a desarrollarse ciertas molestias a nivel articular, sobre todo tanto en tobillos, en rodillas y en caderas. Y no deja de ser importante, ¿verdad?, en la columna también, por los movimientos que se realizan. Entonces no es las actividades como tales que son a veces inadecuadas, sino la persona no se prepara de forma adecuada para desarrollar la actividad. Vamos a hablar de un tema y es, por ejemplo, yo veo unas tenis en la tienda, veo un buzo, algunas medias o qué sé yo, está bien que me ponga algo refractivo, pero está bien que me lance así a correr por las calles, por los trillos, como muchos aprovechan más la zona rural, la zona más despoblada. Está bien que lo haga, ahí podría estar cumpliendo con unas condiciones de seguridad, pero no estoy cuidando mi parte física. Sí, de hecho que eso es lo que habitualmente pasa, ¿verdad? La persona de repente unas tenis y no precisamente a veces las adaptadas para correr, ¿verdad? Sí, sino las que me gustaron en la tienda por colores o por la marca, ¿verdad? O así, no necesariamente las que son para la actividad, pero se ponen las tenis, la ropa
a veces sí adecuada, pero el salir a correr no es solo como que hoy se me ocurrió, tuve ganas y salí, ¿verdad? Porque de hecho, como toda actividad tiene que ser progresiva, entonces sería importantísimo que si usted tiene como meta empezar a correr como parte de su actividad deportiva o física rutinaria, sería ideal que uno salga primero y camine. Sí, corta distancia, ojalá en plano, y si no, entonces por lo menos que camine, que vaya a un ritmo lento. Progresivamente puede empezar a trotar, y conforme vaya avanzando el tiempo y usted se sienta ya más preparado, ya no me falta tanto el aire, ya me siento mejor, se puede empezar a correr. Pero esto es importante, ¿verdad? No es lo mismo correr en plano que correr con cuestas, no es lo mismo correr en la playa, en lo que es arena, que correr en zacate, que correr en asfalto, ¿verdad? Todos los territorios generan diferente impacto sobre las articulaciones, y aparte de eso es importante que haya un chequeo médico que permita a nivel de corazón que usted pueda iniciar una actividad que le va a requerir mucho esfuerzo, porque el correr, al igual que la natación y el ciclismo, son de las que más esfuerzan el corazón. Entonces, no sería ideal que uno sin una aprobación médica se incursione en estas actividades, ¿verdad? Correcto. Hablamos, a veces con mucha frecuencia escuchamos dos términos muy técnicos, que es el estiramiento y el calentamiento antes de. Lo vemos mucho en los jugadores o en los atletas ya profesionales. ¿Es lo mismo estiramiento y calentamiento? ¿Se pueden definir como tal o hay diferencias y se deben de aplicar? Sí hay diferencias, y de hecho son muy importantes. Entonces, las dos son muy necesarias a nivel deportivo, sea para un deportista de primer rendimiento, de alto rendimiento, o sea para una persona que habitualmente solo juega los fines de semana o solo practica una actividad los fines de semana. Porque el calentamiento lo que hace es preparar a la persona o al cuerpo, todos sus sistemas articulares, musculares, respiratorio, circulatorio, para la actividad que va a desarrollar. Entonces se debe calentar por lo menos unos 10 minutos antes de desarrollar la actividad que vaya a realizar. Pero hay mucha gente que llegó tarde, ¿verdad? O llegó apenas al tiempo, entonces me meto y desarrollo la actividad y después quedo más fatigado de lo normal, o no pude terminar el tiempo que programé para desarrollar el ejercicio, o me lesioné en medio camino y tengo que salir. Y aparte de eso, los deja fuera de la actividad mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se lesiona y entonces tiene que… no acuden tampoco a terapia ni a ningún tratamiento, entonces se regenera solo y tarda más el cuerpo en volver a poder a realizar la actividad deportiva. Y el estiramiento, por lo general, se debe desarrollar más que todo después de la actividad. Después, exactamente. El calentamiento se debe desarrollar antes, porque vamos a preparar el cuerpo para la actividad que lo vamos a someter, y el estiramiento sobre todo después, porque el estiramiento esencial se debe realizar con los músculos calientes, y eso es después de que ya hemos puesto al cuerpo a trabajar. Y además de eso, el estiramiento antes con los músculos fríos más bien podría generar algún tipo de lesión, como un tirón, una distensión muscular, un desgarro. En cambio, ya con el músculo caliente, los tendones, los músculos están más flexibles, entonces el estiramiento se logra con mayor facilidad y sin riesgo de lesión. Kimberly, hay un tema muy interesante, las sobrecargas. Cuando nosotros escuchamos que el jugador X del equipo Y quedó fuera de los entrenamientos e incluso la participación de la competencia por sobrecargas, eso se puede interpretar como una lesión, o a qué llamamos nosotros sobrecargas, cuando alguien va precisamente por esa situación de sobrecargas de trabajo que le han impedido continuar con la actividad. Eso en realidad se da mucho a veces por el sobreentrenamiento al que se somete el cuerpo. Entonces, otra de los errores en los que habitualmente caemos a la hora de realizar ejercicio es en fallar con respecto al descanso. Entonces, es necesario la energía para realizar el ejercicio, entonces esa energía se repone también cuando descansamos. Entonces, cuando hay una sobrecarga a nivel muscular, a nivel hasta intelectual, es porque la persona tal vez no ha acomodado bien sus periodos de trabajo y de descanso. Y entonces eso repercute sobre todo a nivel muscular, porque se generan ciertas sustancias que hacen que los músculos entonces
se tensen todavía más, ¿verdad? Se vayan cargando ciertas zonas. Hay muchas personas que sobrecargan más la zona cervical del cuello, hay otras que son la zona central de la espalda, otras más bien hacia la zona lumbar. Y dependiendo del deporte que hagan, se va a cargar más los brazos o las piernas, ¿verdad? Pero siempre se da, por lo general, cuando no hay una buena rutina de descanso, entonces se da un sobreentrenamiento y se empieza a generar que el músculo pierda masa muscular, se atrofie, se acorte, empieza a generar residuos de ácido láctico y entonces la persona pasa más aratonada, hay más fatiga, inclusive si la persona no tiene buenos periodos de descanso en sus actividades deportivas, puede generar que se afecte el sistema inmune y bajen las defensas. Hay situaciones que a veces nosotros las vivimos y las dejamos ver como que, bueno, ok, me está doliendo una parte del cuerpo, pero con una, digámoslo así, con una pastilla, con un medicamento Y o Z, se me alivia. Está bien esa práctica, tal vez no estamos seguros si fue que nos ponemos a recordar si fue que recibimos un golpe o nos dimos un golpe, si fue que dio un mal paso, si fue que me iba a caer de una escalera y me colgué con fuerza, entonces siento el hombro. Está bien que yo busque ese medicamento para aliviarme un dolor que podría ser una lesión. En realidad, los medicamentos pueden servir cuando se utilizan como un complemento, pero no como la opción principal. Entonces, el medicamento en realidad se puede tomar como un complemento a una terapia que estoy llevando, ¿verdad? Una terapia de relajación, una terapia de rehabilitación en caso de una lesión que ya exista o que esté a punto de existir, porque hay veces en que a tiempo la persona acude a terapia, ¿verdad? Entonces está a un pasito tal vez de lesionarse, pero no se ha lesionado, se puede trabajar en prevenir esa lesión, ¿verdad? Fortalecer y demás, pero si ya la lesión se dio, entonces hay que trabajar en la parte de la rehabilitación. Y la mayoría de personas obviamente acuden con más anterioridad al fármaco porque es más accesible a veces y además es un poco más rápido en efectividad. Entonces me tomo una determinada pastilla y tal vez en menos de una hora ya me siento mejor, pero la lesión sigue estando ahí, la lesión sigue estando existente. Entonces, se trata el dolor, por decirlo así, pero no se trata la causa del dolor. Exactamente, eso es lo que pasa mucho. Entonces, la persona se siente tal vez mejor y a veces se arriesga a seguir con la actividad o a continuar y el problema es que la lesión sigue estando ahí y se puede más bien empeorar. Entonces, el detalle es que el medicamento no es malo, pero debería ser complemento de una terapia o de un tratamiento más que simplemente quedarse con el fármaco que me alivia el dolor porque sigo estando con la lesión ahí oculta. Se da mucho a veces, y lo menciono porque lo he visto e incluso en par de ocasiones lo he vivido, de que nosotros recurrimos sin quitarle el trabajo y la labor tan encomiable que hace, pero recurrimos más al farmacéutico por una inyección, porque nos está doliendo la columna, que incluso hay inyecciones que son caras, ¿verdad? Que recurrir al fisioterapeuta. ¿Se debe acudir a los dos casos o de preferencia al fisioterapeuta? En realidad es mejor que vayan al especialista, ¿verdad? Al fisioterapeuta. Si el fisioterapeuta considera que la lesión existente o el dolor está como muy elevado, entonces y es necesario complementar con algo más, puede recomendar algún medicamento, ¿verdad? Igual el fisioterapeuta no puede prescribir medicamentos como el médico, pero puede hacer sugerencias y en ese caso si la persona, de hecho la mayoría de personas a veces preguntan, ¿será necesario que además de venir a terapia yo pueda comprar tal medicamento o pueda inyectarme tal medicamento? Entonces uno puede sugerir y además siempre se dice consulta en la farmacia con el especialista, con el doctor de la farmacia. Bueno, es muy importante todas estas recomendaciones para los que estén interesados en realizar alguna actividad física un poco más intensa o los que están siempre sentados en un escritorio, en una oficina, los que no tienen son muy sedentarios. No es que no deban realizarla ni puedan hacerla, pero sí tener esos cuidados. Sí, exactamente. La actividad física y el deporte son esenciales, ¿verdad?, para un buen estilo de vida,
pero sí es necesario que la persona se prepare, tal vez se ponga en control con algún preparador físico, con algún especialista, ¿verdad?, en la parte deportiva, sobre todo en el campo que va a desarrollar. Es diferente el tipo de alimentación, es diferente el tipo de entrenamiento, es diferente hasta los estiramientos que puede realizar o no, es diferente la forma de calentar de diferentes áreas. Entonces es importante que la persona sepa de verdad en dónde se va a meter y qué necesidades va a tener el cuerpo con respecto al campo a desarrollar. Kimberly, usted como profesional en la fisioterapia, ¿cuáles son las lesiones que más tratan comúnmente, las que más llegan a sus consultorios? Casi siempre llegan las contracturas, ¿verdad? Y una contractura a veces se da por algún mal movimiento, ¿verdad? Me excedí en la fuerza o en el movimiento que realicé, pero otras veces también es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Antes de desgarrar el músculo, mejor lo contracturo. Entonces, son las más comunes que llegan, ¿verdad? Contracturas en cualquier músculo se pueden dar. Y además de eso también llegan muchos los conocidos esguinces, ¿verdad? Lo que son distensiones musculares, lo que llamamos comúnmente un tirón en algún músculo, desgarros musculares, luxaciones también, la articulación se desmonta de su origen. Y son las más comunes. Y una que ha estado también últimamente dándose mucho, inclusive de población joven, es la afectación del nervio ciático, por malas posiciones a la hora de hacer cualquier actividad, pero sobre todo si incluyen actividades de peso. El nervio ciático, una lesión de ese tipo, paraliza casi todo el cuerpo, ¿verdad? Es uno de los nervios más extensos del sistema. Es el nervio más largo del cuerpo y paraliza así de la zona lumbar, de la colita hacia abajo. Puede casi siempre afectar un solo lado, una pierna, a veces afecta a los dos, pero aunque solo afecte una, puede dejar a la persona en cama. De estas lesiones que usted nos ha mencionado, ¿podríamos calificarlas o categorizarlas de leves o de mediana gravedad, por decirlo así? No requieren una intervención seria ni nada, pero sí se le debe prestar atención. Sí, y aún así, de esas que mencioné, hay algunas que son más leves que otras, porque si hablamos de un esguince, por ejemplo, que es algo muy común, hay personas que se doblan el pie caminando en una piedra que estaba ahí mal puesta y es un esguince grado 1, entonces se inflama un poco el tobillo, se puede aplicar hielo, hasta con un fármaco se puede trabajar. Pero cuando es un esguince, tal vez realizando alguna actividad en particular que ya va más allá, el ligamento se distiende todavía más y puede llegar inclusive a romperse. Entonces ese tipo de lesiones ya requiere de tratamiento quirúrgico, entonces son un poco más serias. Entonces no siempre, a veces uno puede decir, inclusive una contractura es algo que es común y que no debería de tratarme a tiempo, pero entre más se deje la contractura va abarcando también más zonas, inmovilizando las articulaciones, el cuerpo, afectando hasta la respiración, depende de la zona donde esté ubicada o afectándome hasta la forma de caminar y demás. Entonces todas, aunque sean unas así de menor grado o mayor grado, todas son necesarias de tratamiento, ¿verdad? Pero no se tiene esa cultura, entonces es necesario que aunque sea algo pequeñito, siempre es bueno consultar a un profesional. Kimberly, entonces en resumen, para las personas que quieran aprovechar estos días de verano, sea en la mañana, sea en la tarde, el mediodía no, porque obviamente las temperaturas no lo permiten mucho, la noche es bonito caminar, es bonito salir a correr, a trotar un poco. El que quiere ir a la mejenga, como dice uno, debe de cuidar tener esos cuidados, hacerse un chequeo médico general y también conocer esos ejercicios básicos de calentamiento. Ajá. Sí, exactamente. Es necesario que la persona tenga autorización médica para desarrollar la actividad que quiere y que además de eso, si lo va a agarrar como una rutina, ¿verdad? Como no una actividad física que realizo de vez en cuando y aún así debería de tener ciertos cuidados, sino tal vez como ya una práctica deportiva o un ejercicio que quiero desempeñar. Entonces es necesario que la persona se ponga en control sobre su entrenamiento, sobre sus ejercicios a realizar para prepararse antes de la competición, cómo estirar después de la competencia o después de la actividad y no solo ponerse las tenis y salir a correr, sino informarse un poquito de qué requerimientos mi cuerpo necesita para desarrollar la actividad que quiero y cómo llevarlo de manera que no vaya a buscar una lesión, sino a realmente lo que quiero, ¿verdad? El beneficio de salud.
En caso de detectar un pequeño dolor a la hora de ir desarrollando la actividad que inició, pueden ser minutos, pueden ser metros después de haber empezado a caminar, debe de replantearse, de buscar el auxilio de un fisioterapeuta o de alguien que conozca del tema. Sí, es muy importante porque de hecho al momento en que uno empieza una actividad física y encuentra un dolor que va más allá del dolor normal de trabajo muscular, debería de suspender la actividad y acudir de inmediato a un profesional. Aunque no sea algo que uno considere que tal vez pueda llegar más allá, pero el problema es que si se deja, se van acumulando y haciendo micro lesiones que al final pueden hacer una lesión más grande y un problema ya que sí hasta los deje, ¿verdad?, en incapacidad o depende de la actividad que hagan fuera de la cancha, ¿verdad? Correcto. Kimberly, hay infinidad de historias. Muchas personas están viendo en este momento la entrevista y están diciendo, mira, a mí me sucedió tal situación, están recordando una lesión que tal vez nunca le prestaron importancia. Otros quieren aventurarse a realizar alguna actividad física o practicar algún deporte. Algunos están teniendo una dolencia en este momento y no saben a quién consultar o a dónde recurrir. Si usted nos ofrece el número telefónico, cómo localizarla, qué tipo de atención es la que usted brinda. Claro, con mucho gusto. Yo estoy ubicada de Correos de Costa Rica, 100 Sur y 25 Oeste, a la par de un autolavado esquinero que hay por ahí. Mi número de teléfono es el 8665-5203 y me pueden escribir o llamar para cualquier duda o consulta que tengan. Con muchísimo gusto los puedo atender. Y yo trabajo en realidad todo el campo de lo que es la fisioterapia, ¿verdad? La parte de masajes, la parte de rehabilitación de lesiones, la parte de preparación física, deportiva, entrenamiento funcional y también trabajo la parte de estimulación temprana en niños. Es importante entonces, se pueden tratar lesiones en su consultorio, dar recomendaciones obviamente, ¿verdad? Entonces para que lo tengan ahí anotadito, algunos lo hacen en una agenda grande, otros en una esquinita ahí en el papel que va en el refrigerador, pero que lo tengan presente. Repetimos el número de teléfono, Kimberly. 8665-5203. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial agradeciéndole a Kimberly Ramírez que hoy nos acompaña, fisioterapeuta, hablando precisamente de las lesiones que se pueden tener a la hora de iniciar un proceso de cambio de práctica de deporte o de actividad física. Vamos al corte comercial, en breve regresamos con más información.